¿Usted quiere recibir palabra del Señor? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ello y vamos a hablar sobre la mirada. Míralo. Vamos a irnos a Hechos, capítulo 3, versículo 2. ¿Sabe usted que estamos en una serie en la que estamos estudiando aquellos pasos, aquellos procesos que ha ido siguiendo la iglesia primitiva en el momento en el que el Señor Jesús ya no está, resucita, pero ahora es la iglesia la que tiene la encomienda de continuar con ese cometido de ir y predicar el evangelio? Y entonces estamos estudiando cómo es que ellos están siendo comisionados, cómo se llenan de la presencia de Dios. Y estamos cerca al capítulo 3 de Hechos, y estamos en un momento en el que muy probablemente algunos que ya hayan leído el pasaje de Hechos conocen que hay un milagro especial. Hechos 3, del versículo 2 al 8 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. A ver, mira este lado. Pedro con Juan, fijando con él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El versículo 7 dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué hizo el versículo 8? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué momento más glorioso! Un instante de milagro físico, de sanidad que ocurre en alguien que teniendo una incapacidad, estando lisiado de nacimiento, era habitual para todos los que estaban allí cerca que él tenía dificultades y no podía recibir los mismos beneficios o comodidades que tenía la gente de aquel lugar. Fíjese usted qué curioso, y es que nos ubican en un escenario que es la puerta de la Hermosa, una de las puertas que tiene la característica de ser muy lujosa porque está decorada de oro, de plata, majestuosa. La inmensidad de esta puerta habla de riqueza, habla de que el templo está bastante cuidado, mimado, y en ese lugar de esa puerta de riqueza y de deslumbrar esa majestuosidad del lugar, ponen al lado, porque le traían a un cojo de nacimiento con una incapacidad y una situación de decir: yo no puedo entrar, yo dependo de lo que otros me den. Este escenario de la puerta de la Hermosa es un escenario en el que me pongo en el lugar donde la riqueza ojalá me alcance, donde alguien tenga algo, una limosna, oro, plata, algo que me pueda entregar con la intención de ayudarme, porque sabe que no puedo trabajar, tengo esta dificultad, tengo esta incapacidad. Y el cojo estaba en un momento en el que, bueno, era habitual esa rutina, la rutina de ubicarse en un punto donde pudieran suplir su necesidad humana, física, material. Y en aquel momento está Pedro y Juan, y hay algo aquí especial. A mí me gusta mucho este momento del pasaje, porque dice la palabra que el cojo dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. El cojo está en un momento donde ve como a la multitud, y es una mirada, vamos a decir, una observación de esas automáticas que uno hace. Uno cuando está observando, cuando mira, uno puede mirar de manera inconsciente, prácticamente como para poder intentar interpretar el entorno, o puede tener una mirada intencional,
una mirada donde pones atención y quieres intentar fijarte un poco más allá. El cojo estaba viendo automáticamente que pasase la multitud y estaba Pedro y Juan y dijo, otro más, dame, dame. Pero hay aquí algo en momento especial y es que Pedro y Juan se detienen ante la necesidad. Recuerde que ellos están siendo un modelo de iglesia. Se detienen ante esa necesidad y dice allí, fijando en él los ojos. Hay un momento en que Pedro se detiene y ya no mira de manera automática, sino que mira de manera intencional diciendo, ¿quién eres? ¿Qué pasa? Fijo en ti mi mirada. Y fijando en él su mirada, le pide la misma respuesta. Le dice, entonces él estuvo atento esperando, él le dijo, fijando en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo. Hay un momento allí en el que Pedro quiere que la persona, en este caso el cojo, no actúe de manera automatizada centrado en lo que habitualmente busca para suplir su necesidad, sino que haya un instante de contemplación. A mí esto me parece muy interesante porque fíjese que estudiando un poquito respecto a lo que tiene como efecto ese cruce de miradas, hace saber que cuando nosotros humanamente nos detenemos a mirar a alguien y le miramos con la preocupación de poder entenderle, le estamos dando mucho a esa persona. ¿Cuántos de aquí son padres? Uy, aquí muchos. O sea, ustedes saben muy bien lo que es que usted va a hacer otra cosa distinta que no sea mirar a su bebé y empieza, mamá, ¿verdad? Que como que todo el tiempo quieren que tú estés ahí con los ojos encima, ¿verdad? Y si no es así, mamá, 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 papá, papá, mamá, ¿verdad? Siempre pidiendo la atención. Fíjese que hay estudios que dicen que cuando los hijos se sienten observados por sus padres y notan que están siendo importantes para ellos, se crea un vínculo de confianza y de seguridad. Y se interpreta que allí esa persona, ese hijo, está siendo importante para su figura referente, para su padre. Y aquí lo que está sucediendo en este escenario de Pedro es que esa mirada de Pedro es, yo no te veo como uno más, yo no te veo en el montón, yo me detengo y te observo. Y probablemente tú me estás diciendo que lo que necesitas es algo material, necesitas dinero, necesitas limosna. Y te voy a decir que no tengo ni oro ni plata. Ya le sabe, ya le leyó. Sabe perfectamente que lo que se necesita aquí es dinero. Eso es lo que tú quieres que nosotros te demos, ¿verdad? Pero yo te digo que no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le entregó Pedro? ¿Qué le entregó? En el nombre del Señor Jesús, ¿qué dijo? Sé sano. Le entregó a Cristo. Le entregó el nombre que tiene poder para operar sobre nuestra necesidad. Qué interesante, porque en muchas ocasiones nosotros buscamos de manera muy superficial, muy material, que se suplan nuestras carencias, ¿verdad? Yo necesito, Padre, que me ayudes con esto porque no tengo. Fíjate que me está ocurriendo esto en mi casa y yo veo lo externo y mi mirada en lo externo me pide algo urgente, un milagro específico, un milagro de sanidad. Aquí el cojo de nacimiento necesitaba dinero para poder vivir y ese era su punto, necesitar eso. Eso era lo que él observaba. Pero hay un momento en el que el Señor se detiene a través de Pedro en la vida de ese cojo y tiene una observación más profunda y se da cuenta que el cojo necesita mucho más que una limosna. Necesita mucho más que un milagro específicamente financiero. Necesita una transformación, una sanidad.
Y eso ocurre cuando de repente ellos se detienen para mirar en profundidad y decir, en el nombre de Jesús, que se opere sobre ti ese milagro de sanidad. Qué poder de Dios, qué presencia de Dios, el ver que algo que era como incongruente en escenario, riqueza en la puerta, con pobreza, invalidez, de repente se convierte en una celebración de milagro, porque en el momento en el que él se levanta, ahora ¿qué puede hacer? Pasar por esa puerta, entrar por aquella puerta que en otro momento no hubiera podido vivir, no hubiera podido experimentar. Y en ese instante en el que está pasando por esa puerta, lo que ocurre es algo también importante, y es que fíjese que esa mirada, ese cruce de miradas no solo sirvió para una sanidad, sino que hubo también una mirada que sirve para transformación. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en el que la multitud ve, en el momento en que la multitud nota que el cojo de nacimiento que han visto durante días, durante tiempo, allí lisiado, impedido, ahora de repente es alguien que tiene un milagro, ha vivido algo impresionante, ¿qué hace? Atrae a la multitud. ¿Qué nos enseña esto? Muy probablemente nosotros en algún momento estamos enfocados en un instante de pedir, Señor, mi necesidad es esta, mi urgencia de milagro es esta, mira mi situación, trae aquí, opera en este punto mío que necesito, pero no olvides que la manifestación de la presencia del Señor va más allá y no solamente te atiende a ti, sino que busca llegar a aquel que no conoce de Dios. Porque algo que nos está enseñando el recorrido de la iglesia primitiva es que todo lo que nos acontece a nosotros se usa para testimonio de Cristo, para testificarle a Él. Todos los acontecimientos de lo que experimentamos es una oportunidad de testificarlo a aquel que no conoce. Es como el que se opere Dios, el que se muestre Cristo en nosotros para poder llevarle a otros. Y entonces aquí estas cruces de miradas no solo nos llevan a un milagro de sanidad, sino que también lleva a que una multitud sea llamada a la transformación. Qué interesante. Hoy, esta mañana, estaba con los alumnos de escuela de discipulado de tercer nivel. Hablábamos sobre el llamado y hablábamos de que no podemos obviar que ser cristiano, ser seguidor de Cristo, demanda hacer su encomienda. No podemos obviar que responder a ese llamado es decir, Cristo, yo quiero ser como tú. Y este es un gran ejemplo en que la iglesia, y en este caso Pedro y Juan, están diciendo, Dios me está usando para un milagro, para algo superficial, pero también es cierto que aquí hay algo que tiene que acontecer. Y Pedro llega a otro escenario y cambiamos de puerta. Ya no estamos en la puerta de la Hermosa. Ahora dice ahí a continuación, un poquito más allá, en Hechos 3, versículo 11, que toda la multitud estaba frenética, curiosa por lo que había ocurrido. Y entonces dice, Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora ya estamos ubicados en otro lugar, ahora vamos al pórtico de Salomón. Y dice el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Otra vez Pedro dice, multitud, ¿dónde está tu mirada? ¿Por qué miras como si fuese yo, Pedro o Juan, los que tuviéramos el poder
para poder conseguir esta transformación en el cojo y sanarle. ¿Por qué ponéis la mirada en nosotros? Fíjese que en el pórtico aquí, en este lugar de la puerta de Salomón, estamos en un entorno diferente. Es un escenario donde ya Cristo anteriormente y los rabinos y demás se reunían para hacer reflexiones profundas sobre la palabra, sobre las enseñanzas. Era el escenario donde se acudía a profundizar, a entrar un poquito más en materia, a entender qué hay respecto a algo. Tenemos la puerta de la Hermosa, impresionante y majestuosa, y destella un milagro de sanidad que impresiona a todos. Y luego tenemos el pórtico de Salomón, que es como unas columnas, un techadito, también es impresionante, pero es un entorno más recogido para profundizar. Y en ese entorno de profundizar, Pedro llama a la iglesia y le dice: multitud, ¿dónde miráis? ¿Por qué me miráis a mí? ¿Acaso es que soy yo el que por poder o por piedad consigue algo? Qué interesante. Porque fíjese que uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia es en saber poner bien nuestra mirada en Cristo. Saber mirar bien a Cristo y entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Cuando yo pongo mis ojos en el ser humano y pongo mi confianza en el hombre, ¿qué puedo esperar? Confusión, equivocación, fallos, porque todos nos equivocamos, todos fallamos. Si usted pone su mirada y pone su esperanza en que una persona haga algo especial por usted, es como lo que le está diciendo aquí Pedro a la multitud: ¿dónde miras? ¿Por qué esperas que esto que está aconteciendo aquí yo como humano te lo otorgue? Fíjate, en la puerta de la Hermosa se estaba buscando que el ser humano supla la necesidad del humano, riqueza para el que no tiene riqueza, riqueza para el que tiene pobreza. Allí está la mirada, pero es Cristo el que entrega esa sanidad, porque yo no tengo oro y plata. Y aquí en este momento de reflexión, profundizando un poco más, te digo: fíjate, no me mires a mí, porque yo no tengo ese poder. Y entonces hay un momento en el que Pedro comienza a profundizar en la razón de ser del creyente, de aquellos que van a creer, de aquellos que necesitan comprender quién es Cristo. Porque ¿sabéis qué? En el versículo 13 les echa un poquito una charla, les da bien Pedro. Les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, ¿qué hicisteis? Entregasteis. ¿Y qué más? Y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro les dice claro: habíais quitado la mirada de Cristo. ¿No lo entendisteis? ¿No lo comprendisteis? Y ahora que veis que se manifiesta el poder de su nombre, me miráis a mí. Pero eso es una confusión profunda. Tendría que deciros incluso que a veces los escenarios sectarios ocurren cuando se endiosan a las personas. Y cuando para satisfacer las necesidades y las apetencias de un ser humano se distorsiona la razón de ser. Entonces aquí a la iglesia nos están enseñando, a la iglesia primitiva y por tanto a nosotros, se nos está enseñando: mira bien, ¿dónde tienes tu mirada? En este punto de tu necesidad. ¿Dónde tienes tu mirada? En buscar a aquel o aquella que a ver si te suple eso que estás deseando que ocurra. ¿Dónde miras, iglesia? ¿Dónde miras? Porque necesitamos mirar de una manera en la que ocurra algo especial, y es que se pueda manifestar la presencia de Cristo. Y aquí Pedro, teniendo este momento de reflexión mucho más detallada, llega un instante en el versículo 19 donde les dice: así que os voy a decir cómo hay que hacer.
Y en el versículo 19 le dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay un momento aquí donde Pedro dice, no soy yo, fue a quien negasteis, es en nombre de Él. Y entonces te voy a decir cómo puedes hacer para verle, cómo puedes conseguir tener la mirada en Cristo, cómo puedes hacer que Él se manifieste en ti. Y dice claro, versículo 19, arrepentíos y convertidos. Yo me imagino, a mí me hubiera encantado, pues ya me gusta esta época y quiero vivir en esta época, pero me encantaría poder viajar al pasado y estar allí presente para ver cómo lo diría Pedro y decir, tomo nota. Así quiero vivirlo yo para contarlo a la iglesia, porque yo creo que Pedro vivía con pasión su relación con el Señor, ¿verdad? Y era valiente a la hora de, tú buscas oro y plata y eso no tengo. Y en el nombre de Jesús, qué valentía, ¿verdad? Qué guau. Yo me imagino que Pedro era un showman en plan, no tengo oro ni plata, pero levántate y ahora, ¿verdad? Y a veces eso nos encandila, nos encanta, ¿no? Que Dios se muestre y que caiga purpurina, y si cae purpurina y cae con tal y cae, y ¡guay! Yo quiero esto, y eso nos encanta, y no está mal. Las señales, los milagros siguen a los que creen, las señales están presentes para que puedan creer algunos, para otorgar a nosotros muchos beneficios, pero no es el centro. No es la esencia. Y cuando quitamos la mirada de lo importante, comienza nuestro corazón a tergiversarse, ¿no? Y yo creo que aquí Pedro en este momento no está tan espectacular en un momento de milagro, sino que está mucho más en un tono de exhortar, ¿no? En un tono de reaccionar. Este arrepentíos tiene un origen en el término que se dice metanoia. Yo recuerdo en varias ocasiones que el pastor Tomás nos ha enseñado este término. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted es buen alumno de las predicaciones y de lo que aprendemos? Yo recuerdo claramente esta escena de metanoia, es que yo estoy aquí y hago así. Un cambio por completo. No me quedo con un remordimiento, un resentimiento, una penilla por aquellas cosas en las que me equivoco. No, metanoia, cuando dice arrepentidos y convertidos, hace referencia a un cambio profundo, a un giro completo, a un cambio determinado de la forma de ser, de mi pensamiento, de mi perspectiva, de lo que siento. No soy más el mismo. Les está diciendo, Cristo quiere morar en ti, pero tienes que transformarte. Y eso va en el interior. Les está llamando a una mirada profunda, interna, de su ser. Y es que la iglesia no puede vivir únicamente de el frenesí, la pasión de cosas que observe superficialmente. La iglesia necesita vivir esa transformación, ese interior. Y Él les llama y les dice, arrepentíos, convertíos, giro completo, por completo de vuestro pensamiento, de vuestra perspectiva, porque es allí, en ese momento donde la metanoia te lleva a cambiar tu estilo de vida, a cambiar tu forma de vivir, donde tus valores, tus creencias, tu actitud, tu forma de vivir de repente son tan diferentes que ese cambio interno se muestra en el exterior. Que esa transformación en tu interior genera que tú no seas el mismo. Y allí, en ese arrepentimiento, allí, en esa conversión, presencia del Señor llega. Tiempos de refrigerio. Y el versículo 20 le dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es como, y el sello de esa transformación se
Cristo en vosotros. Esa es la mirada en Cristo en ti, en tu interior. ¿Por qué te deslumbras? Apasionate por el milagro de la sanidad, pero que te apasione más también la transformación de Cristo en ti, Cristo en tu interior. Amén. Recuerdo que cuando hablamos de dónde poner la mirada, cómo ponerla en Cristo, a algunos les puede sonar esto extraño, porque pueden decir, pero ¿y yo cómo puedo ver a Cristo? Yo no sé, yo puedo decir que le creo, puedo decir que quiero sentirle en mi vida, pero ¿cómo yo sé verdaderamente que Él está allí, ¿no? Y es un momento en el que hay que notar que nosotros lo que necesitamos es darnos cuenta de ese poder de Cristo, porque la iglesia lo que le sucedía, al pueblo lo que le sucedía en aquel instante era que no sabían ponerle nombre a los acontecimientos que estaban sucediendo en la iglesia. Era como, esta gente es la que está un poco como moviendo, generando un movimiento, pero no me doy cuenta que es Cristo, ni me doy cuenta que es la presencia de Dios, no me doy cuenta que esto es lo que está aquí en el fondo sucediendo que necesito. Se fijaban únicamente en las personas, ¿no? Y entonces hay un momento donde nos damos cuenta que esta instrucción a la iglesia primitiva no podía quedar únicamente allí en ese instante, sino que años o décadas después se tenía que volver a repetir a la iglesia. Nuevamente, tiempo después, llegó un momento donde teníamos que decirle a la iglesia, iglesia, tienes que recordar a quién has de mirar. Vamos a fijarnos en Hebreos 12. Vamos a ir a Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué momento? La iglesia nuevamente, esto es tiempo después, otro líder cristiano de la iglesia primitiva vuelve y recuerda y dice, iglesia, fíjate, tenemos testigos. ¿Qué testigos? Gente antes de nosotros que lo hizo muy bien, fue de ejemplo, fue de inspiración, le creyó a Dios. Antes de nosotros hubo gente que vivió cosas impresionantes de la mano del Señor. Y esas cosas impresionantes ahora son como testigos, son como ejemplo, legado para nosotros que hemos de repetir, que hemos de volver a mantener como verdadera iglesia de Cristo. Pero ¿cómo lo puedes hacer? 2 pasos. Igual como lo decía Pedro, arrepentíos y convertíos, despójate de aquel lastre que se hace obstáculo entre tú y tu relación con Dios. Despójate de aquello que te roba la mirada de Cristo. A mí me parece muy interesante, no sé si os habéis fijado, pero hoy en día como que hay muchas cosas que están hechas para que nuestra mirada esté entretenida. ¿No le ha pasado? Usted va a lo mejor usted ve las grandes ciudades, usted va a Nueva York o ve en sitios de Londres y todo tiene pantallas, luces y uno está como así como ¿no? y anuncios y luces coloridos y uno como que tiene que estar hiperestimulado, observando todos los colores, absorbido, y no tenemos que ir muy lejos, no hay que cambiar de ciudad, simplemente cogiendo el móvil, ¿verdad? Simplemente cogiendo el móvil ya hay cosas que directamente captan nuestra mirada. ¿Y cuánto tiempo cree que nos pueden tener absorbidos? Uy,
Hay algunos ahí que dicen, a mí me gusta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes de uso en el móvil? ¿Verdad? ¿De qué? ¿De qué cosas? Y nuestra mirada está robada, cautivada, entretenida por la novedad y el estímulo en cualquier otra cosa antes que en mi interior. ¿Cómo estoy, Señor, contigo? ¿Cómo está mi relación contigo? Ay, Padre, yo necesito que me des este milagro. Fíjate que esto es lo que necesito. Y miro lo de afuera y miro mi impedimento, miro mi necesidad, pero mi comunión, mi capacidad de cercanía con el Padre, para que Él pueda decirme, Claudia, Claudia, aquí hay algo que no está bien. Eso no existe. Y si eso no existe y mi mirada está distraída en el frenesí, en los menesteres de todo lo que me quiere absorber, ¿cómo puedo yo interiorizar y darle lugar a Cristo para que Él me transforme y Él se muestre en mí? Este llamado que se hace a la iglesia no solo era para la iglesia primitiva en su momento, no era para decirles, mira bien, no pongas tus ojos en las personas, no pongas tus ojos en las necesidades exclusivamente, no pongas tus ojos en las urgencias o distracciones de este mundo. Nota que lo que urge es tu mirada en Cristo para que cuando Él se pose en ti, se pose en tu interior, haya una transformación. Y eso requiere perseverar, una mirada perseverante en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Es como un manténlos, manténlos, manténlos. Manténlos, vuelve tu mirada a Cristo, acércate a Él, mírale, mantén en perseverancia lo que Él quiere para ti, mirándole a Él, porque cuando nuestra iglesia se distrae, entonces perdemos la razón de ser. Olvidamos que empezamos a cargar lastres que se van convirtiendo en un cúmulo de pecados que nos aleja mucho de lo que es la presencia de Dios. Olvidamos que lo que nos interesa y lo que nos apasiona es tener una vida consagrada. Olvidamos que lo que nos interesa es buscar insistentemente la presencia de Dios para que se derrame como Él quiera y en el nombre de Jesús opere el milagro que Él quiera. Milagro de sanidad física, emocional, económica, pero no porque busque el frenesí de eso superficial, sino porque anhelo su presencia, porque le quiero en mi interior y manteniendo mi mirada en Él, Él opera en mí. Pero los lastres hay que dejarlos. ¿Qué lastre tenemos? ¿Qué hace de obstáculo? ¿Qué impide que yo mire a mi Señor? ¿Qué hace que mi mirada esté en otro lugar? Y entonces yo no pueda disfrutar de eso que predica Pedro. Tú puedes hacer esa misma predicación. Tú puedes hacer esa misma predicación en tu grupo vida. Tú puedes hacer tu pórtico de Salomón en tu casa, en tu salón, en el grupo vida y decir, amigos, ¿sabéis qué? Esto que recibí o que viví no es por mí, no es por mi mano. La presencia de Dios se mostró y te quiero enseñar y te quiero contar. Y entonces allí, en ese momento, hay transformación para ti, para los que están cerca de ti porque están escuchando, recibiendo la presencia de Dios. Me llama la atención que años después, porque el pasaje que leemos en Hebreos es años después, muchos años después, nuevamente se tenga que instar al creyente y a la iglesia a que revise su fe, y que nuevamente vuelva a hacer control de calidad. ¿De qué hay que despojarse? ¿De qué hay que quitarse el peso? ¿Qué es lo que está aquí haciendo que algo me asedie, me oprima y de manera dañina rompa mi relación con Dios? Nuevamente hay que recordarle a la iglesia que la mirada lejos de Jesús lo que hace muchas veces es que no entendamos su poder, no entendamos su manifestación. Y en ese momento de decir, Señor,
tú eres el autor y el consumador de la fe. Te voy a mirar a ti. Te voy a mirar a ti. Ese momento es único. ¿Sabe? Yo cuando estaba pensando en esta palabra que el Señor me daba, yo decía, es verdad que entender, poner mi mirada en Cristo para que opere milagros, para que me transforme, para que yo persevere en la vida, puede ser como muy ambiguo. ¿Cómo yo le puedo contar a la iglesia que esto es una realidad? Y entonces recordé cuando era pequeña, bueno, y joven, 2 momentos. Ya estoy adulta, mayor. Usted me ve aquí muy joven, ¿verdad? Pero no. Pero recordé 2 momentos que me traspasaron y entendí lo que quiere decir la mirada. Recuerdo claramente cuando con 7 años, en un concurso de patinaje, yo fui a competir emocionada. No pensaba ser la mejor ni ganar, porque lo del deporte no es lo mío. Y recuerdo que estando en ese concurso de patinaje veo así de lejos y veo a mi madre en la grada, y mi madre me miraba con ojos, no le voy a mirar porque lloro, me miraba con ojos que me traspasaban, se le aguanijaban, y me decía con su mirada, qué orgullosa estoy de ti. Yo no esperaba esa mirada allí abajo. En aquel momento dije, uy, me lo voy a tener como que tomar en serio esto, porque yo iba a patinar. Pero esa mirada humana de mi madre me dijo mucho, ¿no? Recuerdo también otro momento en el que tuve la oportunidad de acudir a recibir el diploma de la licenciatura, y cuando fui bajando de los escalones, salgo así para ir hacia las sillas y delante tengo a mi padre que está así mirándome, y su mirada era como me decía, lo conseguiste, estoy muy orgulloso. Y ese instante no lo esperaba yo tampoco. Esas miradas, ¿me entiende? Esas miradas que dicen tanto, que te cruzan, que te cuentan todo lo que anhelan y esperan de ti. Y entonces cuando vienen a mi mente esos instantes digo, si mis padres que me quieren y son seres humanos me miran así, ¿cómo me miras tú, Señor Jesús? Qué privilegio que me mires, qué privilegio observarte. ¿Cómo voy a quitar mi mirada de ti? Perdóname si alejé mi mirada de ti. Quiero mirarte, y que en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, se manifieste tu presencia cuando quieras, como quieras, donde quieras. ¿Qué hay que cambiar aquí? ¿Qué tengo que cambiar aquí para que tú te muestres? Y entonces me decía el Señor, dile a la iglesia que yo tengo los ojos puestos antes de que ellos los pongan. Dice la palabra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. He aquí el ojo de Jehová sobre los ojos que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y podrías seguir y seguir y seguir. Sus ojos están puestos en ti. No tienes que buscarles, Él ya te está mirando. Y mirándote te dice, despójate, convierte, arrepiéntete, dale un vuelco a eso que obstruye esa relación íntima. Dale un vuelco a eso que hace que no pueda ser la iglesia de Cristo. Y agárrate el cinturón, porque se va a manifestar la presencia del Dios. Se va a manifestar. A Él. Te miro a ti. Vamos a ponernos en pie. Qué privilegio mirarte, Señor Jesús. Saber que tú ya me miras desde antes. Encontrarme con tu mirada para decirte, esto necesito. Probablemente algunos aquí estáis como el cojo de nacimiento, que
necesita urgentemente algo que está viendo esa necesidad y dice, aquí es donde yo quiero que tú actúes, Señor. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero Él quiere ir un poquito más allá. Él quiere ir al fondo de tu corazón. Y allí con tus ojos cerrados vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Señor Jesucristo, si yo no he tenido la oportunidad de conocerte, pero quiero tomar esa decisión hoy, Señor, te digo que quiero conocerte. Quiero aceptarte en mi corazón. Quiero aceptarte en mi vida para mantenerme mirando a tus ojos y entender el privilegio de tu presencia en mi vida. Y si tú ya tienes una relación con el Señor, tú ya sabes quién es, pero hay obstrucción, hay cosas que te apartan la mirada de Él. Es un buen momento para decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame a mirar bien. Ayúdame a entender aquello que tú quieres que yo cambie. Ayúdame, Señor, a que me pueda despojar de este peso, de este pecado. Lo entrego en tus manos, Señor, para yo poder estar en conexión directa contigo, tener una plena conexión contigo.